Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes una enseñanza, no una revelación, sino una enseñanza, y ahorita les hago la diferencia. Muchos de nosotros, y me incluyo, en algunos momentos de nuestra vida hemos sido manipulados, hemos sido engañados muchas veces por personas que posiblemente tienen un poco más de experiencia espiritual que nosotros, por así llamarlo. Y quería compartir con ustedes esta enseñanza porque últimamente el Señor me ha estado inquietando con eso, a regalar enseñanzas sobre cómo nosotros discernir realmente cuando algo viene de parte del Señor. Y hablaba incluso el domingo antepasado de cómo nosotros podemos, o las manifestaciones cuando Dios nos quiere hablar directamente a nosotros, formas en las que Dios utiliza para hablarnos directamente a nosotros, y cómo no ser engañados con mensajes que vienen supuestamente de parte del Señor. Y hoy quiero hacer una aclaración en lo que significa una revelación y una enseñanza. Cuando el Señor nos regala una revelación, es la palabra aplicada a mi vida. Cómo el Espíritu Santo revela a mi vida la palabra. Cómo puedo yo utilizar la palabra revelada a mi vida. Es decir, me da un versículo y la enseña, o lo que me enseña esa palabra a través de la revelación, es cómo la puedo aplicar a mi vida. Cómo me ayuda a ser mejor persona, a ser mejor seguidor de Cristo. Esa es una revelación. Y la enseñanza es cuando el Espíritu Santo nos enseña, valga la aclaración, a nuestra vida profundidades de la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y les voy a poner un ejemplo. Una enseñanza no es tomar un verso bíblico o un texto bíblico y hacer una fábula de ese texto bíblico. Cuando el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, cuando nosotros escuchemos a alguien hablar, podemos discernir si es una revelación, es una enseñanza o no es ninguna de las dos. Cuando es una revelación, la puedo aplicar a mi vida. Cuando es una enseñanza, la enseñanza está soportada en textos bíblicos. Yo no puedo tomar un texto, un capítulo, un versículo y hacer una historia o una fábula de eso. No, tiene que estar soportado en la palabra de Dios. Por ponerles un ejemplo, cuando yo voy a Mateo capítulo 24, que es un texto bastante controversial, habla de la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 34 y 35 Jesús le pone un sello a esa palabra. En estos versículos, este capítulo se utiliza mucho para hablar del fin del mundo, y han creado una fábula tan grande que he escuchado infinidades de versiones. Pero Jesús le pone un sello. Dice en el versículo 34, dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús estaba hablando de que esa generación no iba a pasar sin que todo lo que está escrito ahí sucediera. Entonces la enseñanza es el Espíritu Santo mostrándonos qué quiso decir en cada línea de este capítulo 24. Por ponerles un ejemplo, la venida del Hijo del Hombre, que lo habla ahí en Mateo 24, Jesús decía él mismo, decía: yo soy el Hijo del Hombre. O sea, él se estaba catalogando, él en cuerpo físico, como el Hijo del Hombre. Y entonces uno puede ver ahí, dice que el sol se apagará, que también han torcido este texto bíblico haciendo referencia a que no va a haber el sol, que el sol se va a apagar. Y uno empieza a escudriñar la palabra guiado por el Espíritu Santo, que esa es la enseñanza. Yo no puedo decir que es el sol físico, porque no está soportado en la Biblia. Pero sí está soportado en la Biblia. Por ponerles un ejemplo, en Isaías capítulo 9, dice: pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Estaba haciendo referencia a la venida del Mesías. Es decir, que cuando Jesús viniera, iba a resplandecer luz. Ese pueblo que estaba en tinieblas iba a ver gran luz, pero eso no se vio físicamente, ¿cierto? Era lo que había dentro de Jesús. Por eso los demonios no veían a Jesús, sino veían lo que estaba dentro de él, que era esa luz que había resplandecido en las tinieblas, en la oscuridad. Cuando vamos a la transfiguración de Jesús, que lo encontramos en los evangelios, dice que cuando él se transfigura, dice, resplandeció de él una luz que era como el sol, una luz que irradiaba, que ni siquiera se podía mirar, lo dice el texto bíblico. Entonces, cuando yo puedo comprender la enseñanza soportada por el texto bíblico, que el sol se va a oscurecer, estaba haciendo referencia al momento de la crucifixión de Jesús, que esa luz
que estaba dentro de él, que era como un sol, se iba a apagar. Y así podemos encontrar muchas enseñanzas que nos regala el Espíritu Santo, pero tienen que estar soportadas en la palabra de Dios. Otra enseñanza, cuando uno va al libro de Tesalonicenses, habla sobre el arrebatamiento. También lo han mezclado con el fin del mundo para crear un cuento bien complejo. Y uno se pone a analizar de que el arrebatamiento, Pablo fue arrebatado. Pablo lo narra en 2 de Corintios capítulo 12, dice, y fui arrebatado. Él no sabe si fue llevado al tercer cielo, al paraíso, si en cuerpo, si en espíritu, pero Pablo relata que fue arrebatado. Felipe en Hechos capítulo 8, después que bautiza al eunuco, fue arrebatado y fue puesto en otra ciudad. Entonces el arrebatamiento, en lo que uno puede entender a través de la palabra, no es un suceso cuando nos vayamos a morir, sino hace referencia a algo espiritual que sucede en nuestra vida, pero quedamos vivos. Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo empieza a enseñarnos línea por línea lo que Pablo quiso decir en estos libros de Tesalonicenses, así como nos enseña lo que Jesús quiso decir en Mateo 24 sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, quería ponerle estos ejemplos para que pudiéramos nosotros discernir cuando recibamos una enseñanza. Cuando yo recibo una enseñanza de parte de una persona, de parte de un siervo de Dios, esa enseñanza debe estar soportada en textos bíblicos. No puedo crear o imaginar o pensar si no está soportado en la Biblia. La misma Biblia en alguna parte nos explica lo que quiso decir, pero es el Espíritu Santo el que nos enseña la palabra. Por eso se llama una enseñanza, porque Él nos enseña profundidades y misterios que son difíciles de comprender para nuestra mente, pero que en la Biblia, en la palabra, Él sabe dónde están y Él nos los puede explicar. Entonces, eso es una enseñanza. Está soportada con textos bíblicos. Y la revelación es cuando la palabra o lo que estoy escuchando lo puedo aplicar a mi vida. Es aplicable a mi vida. Me ayuda a mejorar como ser humano, como persona. Quería compartir con ustedes esto porque quiero que podamos tener un poco de luz cuando escuchemos a alguien hablar, cuando escuchemos a alguien darnos un mensaje y discernir si realmente es una enseñanza, si realmente es una revelación o si no es ninguna de las dos muchas veces. Y así como lo compartí el domingo, le dije al principio, hace 2 domingos atrás, de cómo son las formas en que muchas veces Dios nos utiliza para no dejarnos manipular. Cuando muchas veces hay personas que nos dicen, es que Dios me dijo, es que Dios quiere que hagas esto, es que Dios no. Debemos estar centrados en la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo nos enseña y nos revela la palabra de Dios a nuestra vida. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy traiga mucha luz y claridad a tu vida. Sé que alguien necesita escuchar este mensaje, sé que a alguien este mensaje le va a traer mucha luz y claridad para su vida. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.